Hola familia, ¿qué tal? Hoy les traigo un nuevo video. Decía Abraham Lincoln que ningún hombre es demasiado bueno para gobernar a otro sin su consentimiento. Hoy vamos a hablar de algo bastante serio, algo que muchos de nosotros suponemos, damos por sentado, sabemos que es así, pero que pocos de nosotros tenemos argumentos sólidos y legales para explicarlo. Llevo unos días leyendo una y otra vez un trabajo que realizó el abogado cubano Miguel Iturria para la Universidad Carlos III aquí en Madrid sobre la soberanía y legitimidad del poder político y procesos electorales en Cuba. Aunque es un trabajo resumido en pocas páginas, son 12 folios en total, está comprimido en él todo el desastre y la mentira a la que estamos sometidos los cubanos en cuanto a la legitimidad de los políticos que nos representan y la del sistema electoral. Vamos a dividir el video en dos partes siguiendo la misma estructura que sigue Miguel Iturria en su trabajo. La primera parte será soberanía popular y legitimidad del poder político y la segunda parte, derecho a participar en la gestión gubernamental directamente o por medio de representantes mediante elecciones auténticas. Vamos a ver cómo la propia ley cubana deja claro que en Cuba no existe un Estado de derecho, que el poder político es totalmente ilegítimo y por tanto Cuba es un régimen totalitario. Todo esto, insisto, está en la propia ley cubana. Por necesidad, y aunque he intentado sustituir algunas palabras por otras para hacer el video más entendible, tengo que citar aún así varios artículos de varios documentos importantes. Así que por favor perdonen si uso en algunos casos un vocabulario muy técnico. Vamos a comenzar. La nueva Constitución de la República de Cuba, aprobada el 10 de abril del 2019, define en su artículo primero a Cuba como un Estado socialista de derecho. Estado socialista de derecho, democrático, independiente y soberano. Al definirse como Estado socialista de derecho, establece una ideología oficial y un sistema de partido único que excluye a todas las demás tendencias políticas y elimina la diversidad ideológica por ley en la propia Constitución. En el video de hoy vamos a analizar, como les decía antes, la legitimidad del poder político y la soberanía popular en Cuba. Para ello, como propone Miguel Iturria en su trabajo, haremos una comparación de dos instrumentos jurídicos internacionales. El primero es la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, a la que Cuba está suscrita prácticamente desde sus inicios. Y el segundo es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, el cual Cuba firmó en 2008, pero a día de hoy todavía no lo ha ratificado. Lo compararemos con la Constitución de la República de Cuba y con la ley electoral cubana y los estatutos del Partido Comunista de Cuba. Vamos a ver qué sale de esta comparación. Comenzamos por la primera parte. Soberanía popular y legitimidad del poder político. Vamos a trabajar con algunas definiciones porque es la única forma de explicarlo. Comencemos dejando claro dos de los pilares de cualquier democracia seria del mundo. Uno de ellos es la igualdad de derechos y protección ante la ley, sin distinción por razones de raza, color, sexo, religión, opinión política o de otra índole, entre otras razones discriminativas. Y el otro pilar es la voluntad del pueblo como base de la autoridad del poder político expresada en elecciones auténticas. Estos son dos pilares de cualquier democracia en el mundo. Lo que trae consigo un Estado de derecho, que es la única forma de organización pública que puede garantizar los derechos fundamentales en una sociedad. Es el Estado de derecho la base de cualquier democracia sólida y seria en el mundo. Resumiendo, estamos hablando de que dos de los pilares fundamentales de una democracia son la igualdad ante la ley y las elecciones libres para conseguir un Estado de derecho. Así de simple. Todo esto lo pueden encontrar y contrastar en la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos en los artículos 1, 2, 7 y 21, a la que Cuba está suscrita,
y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en los artículos 2 y 25 que, como decía antes, Cuba firmó en el año 2008, pero todavía no ha ratificado. Todos los estados, todos o prácticamente todos, afirman en sus constituciones que la soberanía y legitimidad reside en el pueblo. El Estado cubano también lo afirma. ¿Quién es el pueblo? El pueblo son las personas que habitan el país. Por tanto, para que esto se cumpla, para que la soberanía y la legitimidad resida en el pueblo, debe garantizarse que todas las personas o grupos de personas, todas ellas con ideologías e intereses distintos como es natural en un país, tengan las mismas oportunidades de acceso a las instituciones públicas. Es decir, que todas las personas, sean de la ideología que sean, puedan presentarse libremente a las elecciones para acceder a los poderes del Estado. Esto es uno de los pilares fundamentales de la democracia, como hemos visto antes, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Ahora, vamos a ver un fragmento de video. 6 proyectos que están orientados a las elecciones del 2018, que buscan postular gente contrarrevolucionaria como candidato a delegado del Poder Popular para que puedan salir delegados. Si salen delegados, llegan a la Asamblea Municipal y pueden llegar a la Asamblea Provincial y pueden llegar a la Asamblea Nacional. Y sería una manera de legitimar dentro de nuestra sociedad civil a la contrarrevolución. Y ahora estamos en dando todos los pasos para desacreditar eso, para que la gente tenga la percepción de riesgo. Creo que a este video hay que añadirle poco. Canel deja muy claro la forma de actuar y pensar del régimen cubano. No existe verdadera soberanía popular ni legitimidad política en un Estado donde solo hay cabida para un grupo, un individuo o una ideología que excluye, denigra e incluso criminaliza al resto de la sociedad que piensa distinto. En Cuba, la soberanía y legitimidad no reside en el pueblo, reside en el Partido Comunista de Cuba. Por tanto, Cuba no es un Estado ni legítimo ni soberano. Esto está escrito en la propia Constitución cubana, insisto una vez más, desde el artículo 1 que hemos visto al principio, donde declara a Cuba como un Estado socialista de derecho, estableciendo así una ideología oficial y excluyendo, ilegalizando, marginando al resto de ideologías políticas, que las ideologías políticas no van solas por el mundo, son portadas por personas. Las personas, que es el pueblo, son los que tienen ideologías políticas, y el Estado cubano, desde el artículo 1 de la Constitución, excluye a estas personas con esas ideologías políticas. Además, en el artículo 5 dice que el Partido Comunista es la única organización política legal en el país, es la fuerza dirigente y organizada de la nación, y todo esto que hemos visto que dice en el artículo 5, que ya lo hemos visto en otros videos. Esto elimina de plano los dos pilares de la democracia que hemos visto antes. Los dos los deja sin valor alguno. Pero vamos a ir más allá. Vamos a ver qué dicen los estatutos del Partido Comunista de Cuba. En el capítulo 1 se dicen cosas como estas. El Partido Comunista de Cuba es la máxima expresión de la voluntad unitaria del pueblo cubano. Es un partido único, fruto de la unidad de la nación cubana. Desarrolla su vida interna sobre la base de la observación más rigurosa del principio leninista del centralismo democrático. Es decir, asume que todo el pueblo de Cuba piensa igual. Es su voluntad, es decir, la voluntad del pueblo, que exista el Partido Comunista de Cuba, y están de acuerdo con los principios leninistas. Esto es absurdo, literalmente. Un pueblo de más de 12 millones de habitantes no piensa igual. No existe voluntad unitaria en cuanto a política e ideología en 12 millones de personas en el mismo país. Y esto quedó demostrado con el referéndum electoral, donde un 20% votó que no o no votó. Esto simplemente
obliga a todos los cubanos a formar parte de las filas comunistas. Esto pretende eliminar el individuo y convertir a la sociedad en una masa sin criterio propio. Esto niega los dos pilares de la democracia que hemos visto antes, por tanto, deja a Cuba fuera de lo que es un Estado de derecho y, por tanto, demuestra que la soberanía y legitimidad del Estado cubano no reside en el pueblo, reside en el Partido Comunista de Cuba. En su artículo 18 de los mismos estatutos, dice: es incompatible con los principios organizativos del partido la existencia de fracciones. Es decir, ya hemos visto que es un partido único, vanguardia organizada de la nación y, en teoría, voluntad unitaria del pueblo, lo que deja a Cuba fuera de lo que se entiende por Estado de Derecho, y ahora además es incompatible con la existencia de fracciones, es decir, niega todas las otras tendencias políticas o ideológicas, contradiciendo también los dos pilares de la democracia que hemos visto antes. Por tanto, demuestra una vez más que la soberanía y legitimidad en Cuba no reside en el pueblo, reside en el Partido Comunista de Cuba. En el artículo 57 dice: el trabajo del partido en las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior es dirigido por el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Esto viola otro de los pilares de cualquier democracia seria, del que no hemos hablado antes, pero lo voy a mencionar ahora, y es la separación de poderes del Estado. Aquí estamos viendo cómo un partido político en sus propios estatutos asume que tiene el poder para dirigir las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior de un país. Dos instituciones que responden únicamente a la Constitución de la República. En Cuba, por estatutos del partido, responden al primer secretario del Partido Comunista de Cuba. El Ejército y el Ministerio del Interior en Cuba son dirigidos por el presidente de un partido político, del Partido Comunista de Cuba. Este es el colmo de la desfachatez y la desvergüenza de un sistema. Si todavía a alguien le quedaba duda en cuanto al sistema totalitario cubano, creo que con este artículo 57 de los estatutos del Partido Comunista de Cuba queda muy claro el carácter militar y totalitario del régimen cubano. Se demuestra una vez más que en Cuba la soberanía y la legitimidad del poder político no reside en el pueblo cubano, reside en el Partido Comunista de Cuba, que es a su vez la familia Castro, como ya todos sabemos. Resumiendo esta primera parte, el Partido Comunista de Cuba, según la Constitución cubana actual y según los estatutos del partido, está por encima del Estado, de la población y de cualquier institución, incluyendo las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior. También está por encima de la Constitución. Esto ha quedado ya acreditado incluso en la propia televisión cubana, cuando un parlamentario dijo que la Constitución no estaba para trazarle directrices al partido. Está grabado, yo lo he puesto en otros videos que he hecho. Además, se declara como partido único, excluyendo al resto de tendencias e ideologías políticas. Esto elimina de raíz la participación de una buena parte de la sociedad cubana en la vida pública del país. Por tanto, la soberanía popular y la legitimidad del poder político es nula, no existe en Cuba. El poder político es ilegítimo y la soberanía no reside en el pueblo, reside en el Partido Comunista de Cuba, violando así la Declaración Universal de Derechos Humanos, a la que Cuba está suscrita, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a la que Cuba está también suscrita pero que no ha ratificado. Se invoca a una supuesta voluntad unitaria del pueblo, algo que es imposible. No existe voluntad unitaria en cuanto a política e ideología en más de 12 millones de personas que viven en una nación. Eso es antinatural y, como les decía antes, quedó demostrado en el propio referéndum, donde el 20% demostró que piensa distinto. Por tanto, no hay unidad en cuanto a esa participación total en todo del Partido Comunista de Cuba. En Cuba,
demostrado con sus propias leyes y con los propios estatutos del Partido Comunista de Cuba, ahora mismo, no hay un Estado de Derecho, hay un Estado totalitario. El poder político no es legítimo, se nombra a sí mismo representante de todos los cubanos y niega la existencia de otras ideas políticas. Y la soberanía no reside en el pueblo, reside en el Partido Comunista de Cuba, que además controla todos los poderes del Estado, como son las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior. Estos son los datos, familia. Ciberclarias, para rebatir este magistral trabajo de Miguel Iturria, solo hay dos formas de hacerlo. Una de ellas es cambiando la Constitución cubana y los estatutos del Partido Comunista de Cuba y eliminando estos artículos que hay puestos ahí que dejan muy claro el autoritarismo del Partido Comunista de Cuba y del sistema cubano y eliminan una serie de derechos básicos de todos los cubanos que llevamos 61 años sufriéndolos. Esa es una de las formas de desacreditar este trabajo. Y la otra es cambiando la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. No hay otra. Esto que ha hecho Miguel Iturria es brutal. Es coger la propia ley cubana y demostrarles a todos ustedes que Cuba, el sistema cubano, el régimen cubano es un totalitarismo en toda su faceta, desde el artículo 1 de la Constitución, llegando hasta los propios estatutos del Partido Comunista de Cuba, que dice que tiene derecho a regir sobre las Fuerzas Armadas y sobre el Ministerio del Interior. En ningún país del mundo, en ninguna democracia del mundo, un partido político puede regir sobre las Fuerzas Armadas. Eso se llama dictadura y es lo que existe en Cuba. Estos son los datos, familia. Estos son los tristes datos de lo que ha hecho el régimen cubano con nuestra patria, con nuestro país, con nuestra constitución, la del 40. Esto es lo que ha hecho el régimen cubano con todo eso. Estos son los datos, las ideas, las que ustedes quieran. Los datos son estos. Un saludo, familia. Nos vemos en próximos videos.